¿Qué tal, chicos? Bien, en esta ocasión vamos a resolver algunos ejercicios de los que encontramos en el compendio. Para iniciar, vamos a enfocarnos en el siguiente, que dice así: dos ángulos de un triángulo miden 42 grados y 35 grados. Si la longitud del lado comprendido entre ellos es de 50 centímetros, calcula la longitud del lado opuesto al ángulo de 35 centímetros. Bien, ¿cómo debemos proceder? Primero, debemos dibujar una figura como la que tenemos ahora en pantalla. Dibujamos el triángulo y posteriormente colocamos la información que nos proporciona el texto. ¿Por dónde podemos iniciar? Bueno, podemos elegir uno de los ángulos e indicar que ese es el ángulo que mide 42 grados. Por ejemplo, en mi caso lo pondré yo en esta posición e indicaría que este mide 42 grados. Bien. Posteriormente elegiría otro ángulo, cualquiera de los dos que quedan restantes. Por ejemplo, poder indicar que este de aquí mide 35. En esta ocasión, no importa cuál de los ángulos que elijamos sea el primero o el segundo. Lo importante es identificar que existen dos ángulos, donde uno mide 42 y el otro mide 35 grados. Bien, posteriormente continuamos con la información, donde nos indica que el lado comprendido entre ellos, esto significa el lado que está entre los dos ángulos, es decir, el que se ubica en esta región, es de 50 centímetros. Por lo tanto, aquí colocaremos los 50 centímetros. Bien. Ahora, ¿cómo podemos continuar para resolver nuestro triángulo? Bueno, debemos ubicar la información que nos proporcionan como base de la pregunta. En este caso es calcular la longitud del lado opuesto al ángulo de 35. ¿Cuál es el lado que se opone al ángulo de 35? Bueno, el que queda exactamente de frente al ángulo de 35 grados. En este caso, este es el lado que desconocemos. Bien. Entonces, en ese punto es donde debemos ubicar a nuestra incógnita. Es decir, en este caso lo podemos nombrar como la letra X. Podemos utilizar cualquier otra letra para nombrar a la incógnita. No pasaría mucho. ¿Bien? De hecho, no afectaría. Bueno, a continuación debemos elegir algo más con lo que podamos trabajar. Bueno, ¿qué podemos hacer con la información que ya tenemos? Podemos aplicar ley de senos o podemos aplicar ley de cosenos. Aquí el texto nos indica que trabajemos con la ley de senos. Entonces vamos a tratar de utilizar esta información dentro de nuestro problema. Si usamos la ley de senos, recordemos que esta se puede establecer como A sobre el seno de A es igual a B sobre el seno de B, igual a C sobre el seno de C. Pero recordemos que la ley de seno se puede aplicar en pares, es decir, un ángulo dividido entre el seno de su ángulo opuesto es igual a otro, perdón, dije ángulo, lado, a otro lado dividido entre el seno de su ángulo opuesto. O sea, podemos tomar una pareja de razones y con ellas trabajar. En este caso, el triángulo no está nombrado todavía como ABC. Eso es una ventaja para nosotros. Podemos iniciar con el lado y el ángulo que deseemos o que nos convenga según el problema que estamos planteando. Bien. Entonces, para iniciar, podemos observar lo siguiente. Dentro de la información que me proporcionan, tengo este lado de 50 unidades o 50 centímetros y se opone a este ángulo que está aquí. Entonces, de entrada tengo un problema porque no conozco la medida de ese ángulo. Sin embargo, la podemos hallar. Así que como primer paso, vamos a hallar el ángulo faltante. ¿Cómo podemos hallar
el ángulo faltante. Empecemos por recordar cosas que consideramos verdaderas porque ya las hemos probado. Esto es que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Entonces, escribimos lo que ya conocemos como un hecho o como algo verdadero y con ello podemos resolver para encontrar el ángulo faltante. Puedo considerar, por ejemplo, que este es el ángulo A, que este es el ángulo B y que este es el ángulo C, ¿sí? Por nombrarlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, yo escribiría 42 grados más 35 grados más la medida del ángulo C es igual a 180 grados. Bien, de aquí procederíamos a despejar el ángulo faltante, que en este caso sería la medida del ángulo C, es igual a 180 grados y como aquí 42 y 35 están ejerciendo la suma, pasarían al otro lado de la igualdad con la operación opuesta, que es la resta. De esta manera nos quedaría la siguiente información. Haciendo la resta tenemos que a 180 le debemos restar 77. Bien, a 180 le vamos a restar 77 grados. Quedándonos así que la medida del ángulo C es igual a 103 grados. Bien, con esta información ya podemos comenzar a plantear nuestra ley de senos con la que responderíamos la pregunta inicial. Entonces, como segundo paso, escribiríamos la relación. Como ya nombramos los ángulos, podemos también nombrar los lados. Entonces, en este caso, diríamos que B es el lado desconocido, que C es el valor correspondiente a 50 y en este caso el lado A pues no nos los piden, pero bien, lo podríamos calcular también. Bueno, una vez que ya hemos nombrado las partes de nuestro triángulo, veamos qué procede. Podemos decir lo siguiente: B sobre el seno del ángulo B, donde el ángulo B es el ángulo opuesto a ese lado. En este caso sería 35 grados. Es igual a C, en este caso es 50. Escribiríamos 50 entre seno de C mayúscula. Pero C mayúscula ya sabemos que es 103 grados. Bien, de esta forma ya hemos establecido la relación conocida como ley de senos, que es una proporción directa, conocida también como regla de 3, y de aquí procedemos a despejar el valor de B. Para despejar el valor de B, escribimos B es igual a 50 por el seno de 35 grados. Recordemos que en este caso seno se encuentra como divisor de B, se encuentra en el denominador de esta razón y como está dividiendo pasará al otro lado con la operación contraria que es la multiplicación. Y muy importante, si está en el denominador, cuando pase al otro miembro de la igualdad, aplicará su operación inversa al numerador. Entonces, por esa razón nos quedó aquí 50 por el seno de 35 grados. Continuando, dividimos entre seno de 103 grados. Bien, ahora con una calculadora científica procedemos a escribir esta información. Lo podemos hacer de manera directa. 50 seno de 35 grados. En este caso, como es un entero, lo puedo dejar indicado como 35. Entre el seno de
103. Y le damos igual. Así, el valor de B es igual a 29.43. Sería 29.43 centímetros. Y es así como respondemos la pregunta planteada. ¿Cuál es la longitud del lado opuesto al ángulo de 35? La respuesta es la longitud del lado opuesto al ángulo de 35 es de 29.43 centímetros. Bien, chicos, espero que este pequeño ejemplo les sirva para comprender cómo utilizar la ley de senos cuando nos proporcionan dos ángulos y queremos hallar algún lado faltante. Por último, quisiera recordarles que esta forma de trabajar con la ley de senos, ¿sí?, es aplicable cuando tenemos triángulos, oblicuángulos o incluso rectángulos, pero de preferencia la aplicamos cuando tenemos triángulos oblicuángulos. Esto por el hecho de que no podemos aplicar teorema de Pitágoras ni podemos aplicar razones trigonométricas directas en un triángulo oblicuángulo. Además, les quiero invitar a que analicen la situación que acabamos de resolver y que identifiquen el patrón de datos que tuvimos en este ejercicio. En este caso, les recuerdo, nos dieron dos ángulos, un lado comprendido entre ellos y nos pidieron hallar otro lado. Entonces, siempre que nos den dos ángulos y un lado comprendido entre ellos, lo cual podemos denominar ala, o sea, ángulo, lado, ángulo, podemos aplicar la ley de senos para encontrar el lado que nos soliciten, ¿sí?, considerando que primero podemos encontrar el ángulo faltante. Bien, espero que con esta información sea suficiente para que puedan resolver todos los ejercicios de este estilo que encuentren en su compendio. Nos vemos en el siguiente ejercicio.